Es en el templo donde podemos recibir la seguridad de las conexiones familiares amorosas que continuarán después de la muerte y que durarán por la eternidad. El presidente Eyring comienza diciendo que agradece a la música del tabernáculo y las oraciones que se han hecho y que eso ha traído el espíritu. Y dice que esa sensación del espíritu le trajo un recuerdo de cuando él entró por primera vez al templo de Salt Lake City. Entonces él cuenta que iba con sus padres, que eran sus únicos acompañantes, y que en un momento ellos se frenaron a hablar con uno de los obreros del templo y que él se adelantó. Y una mujer se acercó y dice que ella estaba vestida de blanco y que tenía el pelo medio canoso y le dijo bienvenido al templo el hermano Irene. Entonces él dice que por un momento pensó que era un ángel porque sabía su nombre, pero al final era porque no se había dado cuenta de que tenía un cartel que decía su nombre. Y luego de esa pequeña experiencia, él dijo esto, él contó esto. Pasé junto a ella y me detuve. Alcé la vista hacia un alto techo blanco que hacía que la habitación fuera tan luminosa que parecía casi como si estuviera abierta al cielo. Y en ese momento vino a mi mente un pensamiento con estas claras palabras. He estado antes en este lugar iluminado. Pero de inmediato me vinieron a la mente, en una voz que no era la mía, estas otras palabras. No, jamás has estado aquí. Estás recordando un momento antes de que nacieras porque estuviste en un lugar sagrado como este. En el exterior del templo están las palabras santidad al Señor y él dice que todos nosotros sabemos que esas palabras son verdaderas y que también el templo es un lugar santo donde nosotros recibimos revelación si nuestro corazón está abierto a ella y si somos dignos de recibirlas. Luego de eso, él cuenta que ese mismo día sintió el mismo sentimiento que al principio, cuando había visto el techo del templo, y que sintió que la ceremonia que se había realizado era cierta, y él sintió también una revelación personal y más tarde fue llamado a servir. Y después dice también que cuando fue sellado con su esposa Katie en el templo, el presidente Spencer W. Kimball le había dicho esto: Hal y Katie vivan de manera tal que cuando llegue el llamado puedan dejar todo con facilidad. Mientras decía esas pocas palabras, vi con claridad en mi mente, a todo color, una colina empinada y un camino que conducía a la cima. Una cerca blanca se extendía por el lado izquierdo de la carretera y desaparecía en una hilera de árboles en la cima de la colina, entre los cuales apenas se divisaba una casa blanca. Y él cuenta que unos años después él reconoció ese lugar porque su suegro, el papá de su esposa, los había llevado a ese lugar y les había dicho que él iba a comprar esa propiedad y que quería que su hija y él vivieran en la casa de huéspedes que quedaba al lado de esa casa. Entonces dice eh, que durante 10 años vivieron en ese lugar y se decían todos los días entre ellos dos: será mejor que disfrutemos de esto porque no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Luego de eso ellos recibieron una llamada del elder Neil A. Maxwell, eh, que era el comisionado de educación de la iglesia, y los había llamado ellos dos a poder servir en una asignación en un lugar donde no conocían. Y ellos dijeron esto: nuestra familia estuvo lista para abandonar esa época y ese lugar benditos porque un profeta en un santo templo, un lugar de revelación, vio un acontecimiento futuro para el cual estuvimos preparados. Sé que los templos del Señor son lugares santos. Mi propósito hoy, al hablarle de ellos, es aumentar su deseo y el mío de ser dignas y estar listas para mayores oportunidades que nos llegarán de tener experiencias en un templo. Eh, Él dice que su mayor motivación para ser digno de tener esas experiencias en el templo eh, es lo que el Señor dijo de sus santas casas, y es esto.
Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permita que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuese profanada, no veré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no estaré en templos impuros. El presidente Russell M. Nelson dijo que nosotros podíamos ver al Salvador en el templo en el sentido de que ya no es desconocido para nosotros. Y dijo esto también: lo entendemos a Él, comprendemos su obra y su gloria, y comenzamos a sentir el impacto infinito de su vida incomparable. Si nosotros fuéramos al templo sin ser lo suficientemente puros, no podríamos entender por el poder del Espíritu Santo la enseñanza espiritual sobre el Salvador que podemos recibir allí. Eh, Luego el presidente Eyring dice esto: cuando somos dignos de recibir esa enseñanza, la esperanza, el gozo y el optimismo pueden crecer a lo largo de nuestra vida por medio de nuestra experiencia en el templo. Esa esperanza, gozo y optimismo están disponibles solo al aceptar las ordenanzas que se realizan en los santos templos. Es en el templo donde podemos recibir la seguridad de las conexiones familiares amorosas eh, que continuarán después de la muerte y que durarán por la eternidad. Hace años, mientras servía como obispo, un apuesto joven se resistía a mi invitación de hacerse digno de vivir con Dios en familias para siempre. En forma beligerante me contó acerca de los buenos momentos que pasaba con sus amigos. Lo dejé hablar. Entonces me contó de un momento durante una de sus fiestas rodeado por el ruido estridente en el que de repente se dio cuenta de que se sentía solo. Le pregunté qué había pasado. Dijo que había recordado una ocasión en que de pequeño estaba sentado en el regazo de su madre, quien lo rodeaba con sus brazos. Para ese momento, mientras me contaba esa historia, se le había llenado los ojos de lágrimas. Le dije lo que sé que es verdad. La única manera en que puedes tener el sentimiento de ese abrazo familiar para siempre es hacerte digno y ayudar a otras personas a recibir las ordenanzas selladoras del templo. No conocemos los detalles de las conexiones familiares que hay en el mundo de los espíritus o luego de resucitar, pero sí sabemos que el profeta Elías vino, como fue prometido, para hacer que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. Y sabemos que nuestra felicidad eterna depende de que demos lo mejor eh, de nosotros mismos para ofrecer la misma felicidad duradera a tantos de nuestros parientes como nosotros podamos. Eh, el presidente agrega esto: siento el mismo anhelo de tener éxito al invitar a los miembros vivos de las familias a desear ser dignos de recibir y honrar las ordenanzas selladoras del templo, algo que forma parte del del recogimiento prometido de Israel en los últimos días a ambos lados del velo. El presidente Eyring también dice que los jóvenes de nuestra familia son importantes porque ellos pueden tener experiencias que cambien su vida. Y él cuenta esta experiencia de una jovencita que, bueno, era su hija. Hace años fui con una de mis hijas a un templo a última hora de la tarde. Ella fue la última en servir como representante en el bautisterio. Le preguntaron si podía quedarse más tiempo para completar las ordenanzas que todas las personas cuyos nombres se habían preparado, y dijo que sí. Observé a mi pequeña hija mientras entraba en la pila bautismal y comenzaron los bautismos. A mi pequeña le corría el agua por el rostro cada vez que le sacaban del agua. Le preguntaban una y otra vez: ¿puedes hacer más? Y ella cada vez decía que sí. Como padre preocupado, comencé a abrigar la esperanza de que la excusaran de hacer más bautismos, pero aún recuerdo su firmeza cuando le preguntaban si podía hacer más, y ella decía con una vocecita decidida: sí. Se quedó hasta que la última persona de la lista de ese día recibió la bendición del bautismo en el nombre de Jesucristo. Esa noche, cuando ella y yo salimos del templo,
Me maravillé de lo que había visto. Una niña había sido elevada y transformada ante mis ojos al servir al Señor en su casa. Todavía recuerdo el sentimiento de luz y paz mientras nos alejábamos del templo. Han pasado los años y ella sigue diciendo que sí a la pregunta del Señor de si hará más por él cuando es muy difícil. El presidente Eyring después de eso agregó esto: eso es lo que puede hacer el servicio en el templo para transformarnos y elevarnos. Por eso mi esperanza para ustedes y para toda su querida familia es que desarrollen en ustedes el deseo y la determinación de ser dignos de ir a la casa del Señor tan a menudo como las circunstancias lo permitan. Él desea darles la bienvenida allí. Ruego que traten de inculcar en el corazón de los hijos del Padre Celestial el deseo de ir allí, donde pueden sentirse cerca de Él, y que también inviten a sus antepasados a hacerse merecedores de estar con Él y con ustedes para siempre. Estas palabras pueden ser nuestras. Me encanta ver el templo, un día ir podré. Me enseñará el Espíritu Santo y oraré, pues el templo es la casa del Señor, lugar tranquilo y bello. Desde niño me prepararé, es mi deber sagrado.